Tengo la gente que está en el medio del derecho. Esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 Es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue, hoy miércoles 11 de febrero. Saludo a quienes a esta hora están con nosotros en Ditu de Caracol Televisión y a quienes están con la señal del canal de YouTube de Blue. Se está nublando el cielo en Bogotá. Es posible que haya lluvias en la tarde de este miércoles, según confirma el IDEAM. Comenzamos con noticias de última hora que tienen que ver con alteraciones del orden público. A esta hora hay un hostigamiento en contra de la estación de policía en Cajibío, en el departamento del Cauca. ¿Qué se sabe sobre esta noticia de última hora, Hugo Mario, en Cali? Ricardo, desde este mediodía la comunidad de Cajibío, Cauca, reporta disparos y explosiones en la cabecera de este municipio ubicado en el norte de ese departamento. Es un ataque con ráfagas de fusil y explosivos lanzados desde drones que sobrevuelan la estación. Ahí estamos viendo las imágenes, Hugo Mario, de los drones. Preliminarmente se confirma, Ricardo, un policía herido en medio de este ataque terrorista que en principio ha sido atribuido a las disidencias de las FARC, que lidera alias Iván Mordisco, concretamente al frente de Dagoberto Ramos, el mismo que hace algunas horas secuestró en zona rural de Inzá a la senadora de la República, Aida Quilcue. Ella misma lo confirmó hace algunas horas aquí en Blue Radio. Hugo Mario. Hasta hoy no sabía porque yo no escuché, no me dijeron nada, pero hoy que ya me encontré con los hombres de protección, ellos me dicen que se identificaron como la Dagoberto Ramos. De la Dagoberto Ramos, Hugo Mario, de la columna de las disidencias de las FARC. En ese video que estamos viendo se ve la forma en la que los drones con explosivos atacan a esta hora la estación de policía de Cajibío. Sí, con los teléfonos celulares, los habitantes de Cajibío están grabando el sobrevuelo de los drones y la forma como descargan explosivos muy cerca de la estación de policía. Ricardo, un uniformado herido ha sido trasladado al hospital local de Cajibío, está siendo atendido a esta hora. Hay varias noticias urgentes en el suroccidente del país. Hay otra que dolorosamente nos recuerda los peores escenarios de la guerra entre narcotraficantes en México. Hay un hallazgo macabro a esta hora en el centro de la ciudad de Cali. Pues Ricardo, de acuerdo con las primeras versiones, sujetos que se movilizaban en una motocicleta lanzaron una nevera de icopor que tenía en su interior una cabeza. La cabeza de una persona envuelta en una bolsa plástica fue lanzada al río Cali a su paso por el centro administrativo municipal CAN. En pleno centro de esta ciudad, la comunidad avisó a las autoridades que ya están en el lugar donde está ubicada la sede de la alcaldía, del consejo y de la personería distrital, intentando identificar a la víctima de este aterrador crimen. Esto ha dicho el personero de Cali, Gerardo Mendoza. Solicitamos la investigación exhaustiva y el esclarecimiento urgente del atroz hecho de la cabeza humana hallada al interior de una maleta a orillas del río Cali a su paso por el CAM. Recordemos que el pasado lunes, cerca del municipio de La Unión, en el norte del Valle, también apareció la cabeza de un hombre. Ese hecho fue relacionado con una disputa entre bandas dedicadas al tráfico de drogas, Ricardo. Vamos ahora, hablando de alteraciones del orden público, Hugo Mario, el municipio del Carmen, en norte de Santander, lleva 3 días bajo ataque este municipio. Lo último es que hoy en la mañana guerrilleros del ELN camuflados patrullaron como Pedro por su casa, como si fueran el ejército, hágame el favor, en el casco urbano de ese municipio, que también fue atacado. La gente tuvo que estar resguardada, escondida en sus casas. Se complica la situación en norte de Santander y en el Catatumbo. Camilo Picón. Los municipios afectados son el Carmen y el Tarra, especialmente los colegios rurales que están ubicados cerca a instalaciones policiales que han sido hostigadas por la guerrilla del ELN y que también ponen en riesgo la vida de estudiantes. Jorge Vargas es docente del Catatumbo y cuenta las difíciles condiciones que se viven en la zona. Increíble esta situación porque al cumplirse el año de la confrontación armada en la zona del Catatumbo, especialmente en nuestro municipio, pues nos vemos totalmente afectados porque la mayoría de docentes prefieren ya pedir el traslado. Se ve afectada la zona porque van a quedar más poquitos docentes. La ida a nuestro municipio, a los municipios, siempre encontramos con la presencia de los grupos armados que hacen retenes, revisan celulares, llaman a las gentes a pedir una cuenta.
Por el momento, no ha sido posible el restablecimiento de las clases, situación que ya afecta a más de 2.000 estudiantes del Catatumbo. Y es que esto se agrava porque hay más de 300 niños del Carmen en riesgo de reclutamiento ilícito por parte del ELN. Salima. Sí, señor Ricardo, los recientes hostigamientos en pleno casco urbano del municipio del Carmen han aumentado en los padres de familia el temor de que sus hijos queden en medio del fuego cruzado o sean reclutados por grupos armados ilegales. Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander. Ahorita con los enfrentamientos pues se ha deteriorado más mucho esto, pero en otras zonas del Catatumbo también por el miedo a reclutamiento forzado, o sea, los padres de familia no envían a sus hijos porque pues pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados. En el caso específico del Carmen, pues obviamente con este tiroteo que se escucha. Las autoridades además alertan que los enfrentamientos, el riesgo de reclutamiento forzado, mantiene hoy a más de 300 menores fuera de las aulas y sin acceso al plan de alimentación escolar. Están muy interesados los integrantes de las autoridades estadounidenses en seguirle la pista a los criminales que mataron a 13 policías, que tumbaron un helicóptero Black Hawk en agosto del año pasado en Amalfi. Disidentes de las FARC, cuyo máximo cabecilla es alias Calarcá. Hay un golpe muy importante de la DEA con autoridades colombianas justamente contra esas disidencias de Calarcá, que tenían negocios con un laboratorio para la producción de cocaína que fue destruido en las últimas horas. Héctor Santamaría en Medellín. Así es, Ricardo, buenas tardes. El laboratorio clandestino está ubicado en la vereda San Pablo de Caney del municipio de Guadalupe en el departamento de Antioquia y que era operado por el Frente 36 de las disidencias de alias Calarcá, que producía hasta 2 toneladas de clorhidrato de cocaína semanalmente. El coronel Luis Roberto González, subdirector de investigación criminal a Interpol, afirmó que este estupefaciente era transportado en caleta y luego era enviado vía marítima hacia La Guajira para hacer tránsito hacia Centroamérica y los Estados Unidos. Además de la afectación a esta estructura donde se producía la cocaína por más de 1.300 millones de pesos, lo que demuestra una vez más la afectación directa a las economías ilícitas, a las finanzas criminales. Según destacaron las autoridades colombianas, el procedimiento genera un golpe a las finanzas y logística del Frente 36 de las disidencias de alias Calarcá, estimado en $100 millones, Ricardo. 1:08, hablamos ahora del día 11 de la emergencia invernal en Córdoba. Dice Fedegan que el 80% de las tierras productivas en esa zona del norte del país están anegadas e inservibles. Esto seguro va a causar unas consecuencias críticas en materia económica para los próximos meses. Y el presidente Gustavo Petro acaba de descartar la propuesta de los gobernadores, que era no decretar la emergencia económica, al menos no para nuevos impuestos como el impuesto al patrimonio para las empresas, que es muy polémico, sino para utilizar los saldos de las regalías, porque es plata que ya está lista y simplemente es tomarla, cambiar la destinación y ejecutarla para atender a los damnificados. Catherine, ¿qué dice el presidente? Ricardo, buenas tardes. El presidente Gustavo Petro no aceptó esa propuesta que hicieron varios mandatarios locales de usar los saldos no ejecutados del Sistema General de Regalías como alternativa para atender esa emergencia económica y ambiental derivada de las graves inundaciones. Lo dice a través de su cuenta de X, escribiendo: en el Fondo Ambiental quedan 500.000 millones para proyectos con comunidades afro que ya se están ejecutando. Esta tragedia solo se puede financiar con los más ricos porque nosotros estamos ripiados, como dicen, en mi tierra inundada. La propuesta entonces del gobierno nacional es decretar una nueva emergencia que permita el recaudo vía impuestos, esto argumentando que hubo un hecho sobreviniente. Sin embargo, los alcaldes y gobernadores aseguran que esto toma tiempo y no es una respuesta inmediata para las familias afectadas. La pregunta que habría que hacerle al presidente, Catherine, es ¿quién se ripió la plata? Porque la plata se la ripiaron. Y se la ripió Olmedo López, y se la ripiaron congresistas, y se la ripiaron ministros del gobierno del presidente Petro, al menos la plata de la unidad de gestión de riesgo, que es la que está destinada para atender este tipo de emergencias. Hablando de los gobernadores, a esta hora están expresando su preocupación porque temen que la nueva emergencia económica que esta noche decretaría el gobierno
otra vez impacte las finanzas de los departamentos. Mariana Neira. Ricardo, esperamos no se vuelva a intentar violar la Constitución. Fue lo que dijo el director de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, frente a la posibilidad de que el gobierno anuncie una nueva declaratoria de emergencia a causa de la ola invernal que vive el país. La precisión, recordemos, la hace tras las inconformidades que expresaron los gobernadores de diferentes departamentos semanas atrás por el estado de emergencia que había propuesto el presidente Petro, en donde planteaba la posibilidad de gravar nuevos impuestos a los licores y cigarrillos en esos departamentos, productos que son rentas esenciales para estos territorios. Es necesaria una emergencia económica, de hecho se planteó desde ayer por parte del presidente dónde habían recursos y nosotros sí seguiríamos en la defensa de que los recursos territoriales no pueden ser tocados por un decreto, salvo el caso de guerra. Desde la Federación de Departamentos le proponen al gobierno nacional buscar otras alternativas con dinero no ejecutado por él mismo para que atiendan esta emergencia. Sin embargo, Ricardo, señalaron que están a la espera de que el gobierno haga un anuncio oficial sobre esta declaratoria. Sí, el presidente ya anticipó que no está de acuerdo con esa propuesta de los gobernadores. 1:12. Recordarán ustedes, póngame por favor el video de esta barbaridad de la que hablamos ayer. Mire el bárbaro. Pelea con un policía, esto ocurre en la localidad de Suba, se baja de un carro o de una moto aparentemente, tiene la mano lesionada. Felipe aquí hace caras y nos dice que no sabe qué fue lo que pasó, pero la reacción energúmena del tipo, del bárbaro, hombre de 27 años, es, primero, rompe el espejo de la patrulla de la policía y luego coge a golpes al patrullero que se baja del vehículo, al conductor del vehículo. Este policía está incapacitado por las lesiones sufridas. La noticia, Felipe, es que el energúmeno, este bárbaro, acaba de ser enviado a la cárcel. Mire esto, qué barbaridad, Felipe. Sí, señor, fue enviado a la cárcel Álvaro Javier Salgado, 27 años, señalado de atacar a este policía de manera violenta en la localidad de Suba. Ya se sabe qué fue lo que ocurrió y según la investigación, este hecho se desató luego de un aparente accidente vial en el que este hombre habría golpeado con su carreta el vehículo institucional en el que se movilizaban varios uniformados y en medio de la reacción el hombre arremetió contra uno de los espejos laterales de la patrulla, contra el vidrio panorámico, ocasionando daños visibles en el automotor. Durante esa acción, el hombre se lesionó una de sus manos y allí fue donde se enfureció. El patrullero se baja a reclamarle, este hombre lo golpea de manera violenta y finalmente es capturado en plena vía pública. Tras su captura y presentación ante un juez de la URI de la seccional Bogotá, le fueron imputados los cargos por delito de violencia contra servidor público y daño en bien ajeno, ambas conductas por supuesto agravadas, las cuales el acusado no aceptó pese a las pruebas contundentes. Por decisión del juez deberá cumplir medida de aseguramiento privativo de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra. Muy bien, Felipe, 1:13 en Colombia, son las 2 de la tarde y 13 minutos en Caracas. Hay varias noticias en Venezuela a esta hora. La primera, que no debería ser noticia en un país democrático, Venezuela aún no lo es y por eso es noticia que a esta hora los periodistas puedan transmitir en directo desde la Casa Presidencial, desde el Palacio de Miraflores, a la espera de las conclusiones de un encuentro que es muy importante, el de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, que acaba de aterrizar en el aeropuerto Simón Bolívar en Maiquetía. Santiago Martínez, ¿qué pasa a esta hora? ¿Qué se sabe de las reuniones de Chris Wright? Hola, sí, Ricardo, feliz tarde. 2:14. Hacemos este pase exactamente en vivo desde el Palacio de Miraflores, donde en breves instantes llegará el secretario de Energía, Chris Wright, acá al Palacio de Miraflores, en esta reunión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Ya nos han informado de manera oficial cuál sería la agenda. Primero, una reunión privada en el despacho presidencial entre ambos, entre el secretario de Energía y la presidenta encargada. Luego, esa reunión, que estimamos durar unos 30 minutos aproximadamente, sea trasladada a un salón mucho más grande con las delegaciones de ambos países, tanto de Estados Unidos como de Venezuela, y luego un tercer momento que será declaraciones a la prensa alrededor de las 4:30 de la tarde, es lo que estimamos en este momento, es decir, un poco más de 2 horas a partir de este instante. Los temas a tratar allí, entendemos que serán temas básicamente petroleros, todo el tema de la inversión, la infraestructura, todo el tema de las transnacionales. Tenemos entendido que el secretario de Energía, que llegó a Venezuela poco antes del mediodía, en este momento ya sostuvo reuniones, algunas reuniones y un almuerzo en un hotel capitalino acá al este de Caracas con algunas personas de las empresas petroleras, vienen al Palacio de Miraflores y luego en horas de la tarde continuarán con estas reuniones. Tenemos entendido, y esto aún no ha sido confirmado, que él se va a mantener en Caracas esta noche porque mañana, día jueves,
iría a visitar algunos yacimientos petroleros para terminar de ver, de observar todo lo que sucede en toda la parte petrolera, porque recordemos que la administración de Donald Trump, una de las cosas que más le ha hecho énfasis en el tema petrolero, las transnacionales e inversiones y todo lo que tiene que ver con esa parte económica. De hecho, ayer conocimos que se levantaron varias sanciones, todo lo que tiene que ver con el ingreso de temas de petróleo, temas de gas, temas de gasolina, todo lo que tiene que ver con insumos para la industria, por lo cual ese tema es muy importante y es todo lo que van a hacer aquí hoy. Se espera que, Ricardo, en menos de 5 minutos pues lleguen el secretario de Energía, ya los periodistas, la parte de lo que es videógrafos y fotógrafos están listos para ir, tomar imágenes de la reunión, regresar luego a la reunión ampliada y al final hacer declaraciones alrededor de las 4:30 de la tarde. Te repito, estamos en vivo a esta hora desde el Palacio de Miraflores. Ricardo. 1:16, Santiago, gracias. En más noticias del mundo, el mensaje del Papa León XIV para ayudar desde todo el mundo a los damnificados por el invierno en Colombia, el tiroteo que dejó 10 muertos en la Columbia Británica en Canadá. Y más noticias del mundo. César Moreno. Buenas tardes. En su audiencia general de los miércoles, el Papa León XIV pidió prestar apoyo a Colombia tras las graves inundaciones de los últimos días, sobre todo en el departamento de Córdoba. Bajo su amparo también encomiendo a las víctimas y a todos los afectados por las graves inundaciones en Colombia, mientras exhorta a toda la comunidad a sostener con la claridad y la oración a las familias damnificadas. Vamos a Canadá. Una persona mató a otras 9 y dejó heridas a otras 27 al abrir fuego en una escuela y una vivienda en Tumblr Ridge, un pueblo pequeño de 2.300 habitantes al pie de las montañas rocosas en la provincia de Columbia Británica. Luego se suicidó. Obviously, we are all devastated by the news of this appalling shooting in Tumblr Ridge. The fact that this took place at a secondary school. Jesse Strang, un joven transgénero de 17 años, fue identificado como el asesino. Aún se desconoce el motivo de este tiroteo, el peor en 40 años en Canadá. Y Chris Wright, el secretario estadounidense de Energía, llegó a Venezuela para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez y directivos del sector petrolero. Es el funcionario de mayor rango del gobierno Trump que visita Caracas tras la captura de Nicolás Maduro. Estados Unidos había ya anunciado nuevos pasos para suavizar las restricciones sobre la industria petrolera de Venezuela, al autorizar licencias para suministrar equipamiento al sector, así como el flete de buques y ciertas operaciones portuarias y aeroportuarias. Estaremos atentos a los acuerdos que lleguen a Washington y Caracas en las próximas horas. Y por último, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llegó pasadas las 11 de la mañana a la Casa Blanca para reunirse con el presidente Donald Trump y pedirle más presión para que Irán ponga fin a sus programas nuclear y balístico. Estados Unidos reanudó la semana pasada en Omán las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán, pero mantiene la amenaza militar contra la República Islámica si no alcanzan un acuerdo. Las autoridades iraníes que denunciaron las influencias destructivas de Netanyahu se mostraron abiertas a permitir inspecciones de su programa nuclear, pero advirtieron que no van a ceder ante su programa de misiles. 1:18, el Abrebocas Deportivo. Don Octavio Sazo, buenas tardes. Hoy con fútbol en Europa y en Colombia. En Europa, en minutos juega la estrella del fútbol colombiano, Lucho Díaz. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Estaremos hablando de la Copa Alemana porque en un rato va a jugar el Bayern Múnich. También habrá 2 partidos el día de hoy el fútbol colombiano. Juega Millonarios, juega el Cali. Hay fútbol en el resto del planeta. Hay fútbol en Brasil, hay fútbol en Europa, hay fútbol también de la Premier League. Hablaremos del béisbol de las Grandes Ligas. Hablaremos del Palomo Usuriaga. Todo esto en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue.